Padre, cada día que pasa, cada día de nuestras vivencias, en medio de todos nuestros conflictos, en medio de todas nuestras tribulaciones y nuestras adversidades, sentimos más tu presencia cerca de nosotros. Cada día experimentamos que en nuestras luchas tú eres nuestro sostén. Y que si estamos de pie y permanecemos, es porque tu mano nos está guiando siempre por este valle de sombra. Sabemos que hay un fin de gloria para los que confiamos y creemos en ti. Y en eso nosotros esperaremos siempre. Ponemos este estudio en tus manos, este servicio en tus manos, esperando de que tú trates con cada uno de nosotros, que trates con cada corazón en particular y que abras nuestro entendimiento, nuestro sentido hacia tus exigencias y hacia tu voluntad sobre nuestras vidas como cristianos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hace algún tiempo, un hermano hizo una publicación en internet y él colocó un verso, creo que si lo colocas, Hebreos capítulo 58, versículo 11. Isaías 58. Tengo la mente llena de versículos. Isaías 58, versículo 11. Miren esto, dice en la publicación que él puso, dice: Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Yo quiero por un momentico que ustedes miren este versículo y digan alguna opinión, porque así quiero ver si rompo el hielo de este estudio. Y ustedes puedan decir algo que están viendo bien o que no ven tan bien allí, pero me gustaría su opinión, a ver, rapidito. ¿Lo leyeron bien? ¿Qué dice allá, varón? ¿Qué? Exacto. Ajá. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué pueden decir? ¿Está bien esa publicación que ese hermano hizo en el internet? ¿Cómo lo verían ustedes? Mire, si ustedes están asustados, más asustados estoy yo, así que no tengan problema. Digan algo. Lo consideran que estaría bien, ¿verdad? ¿Es una verdad lo que está escrito allí? Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma. Y yo dije, voy a escribir. Y hice un comentario y yo puse amén. Así es. Pero primero tenemos que cumplir el versículo 10. Así lo coloqué. No puse qué dice el versículo 10, nada, sino que solamente escribí, dije amén, así es. Pero primero tenemos que cumplir el versículo 10. Es decir, sin versículo 10 no existirá versículo 11 de Isaías. Ahora, si tú pones un pedacito del versículo 10, ¿lo está? Y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida. Es decir, Dios hace una promesa de que Él nos pastoreará, pero hace una exigencia sobre. Y todas las promesas que Dios nos puede hacer en la palabra de Dios, habrá una demanda. Amén. Y yo coloqué en el mensaje demandas justificadas.
Porque Dios está esperando de nosotros obras, frutos. Y Él está comprometido a bendecirnos. Pero antes nos demandará de nosotros un producto. Y ese es un punto en que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Días atrás hemos estado haciendo unos estudios y nos hemos puesto a aprendernos algunos versículos bíblicos. Por poner un ejemplo, San Juan capítulo 15, versículo 7, aquí se lo saben varios hermanos. ¿Alguien lo puede citar? De los que ya lo aprendieron. Sí, díganlo, si lo saben. No lo saben. ¿Quién lo sabe? No se lo aprendieron. No creo que se les olvidó. Pastor, ¿cómo hacemos? Pero le está leyendo, dicen por allá y tal. No, pero por lo menos sabe dónde y lo buscó y se lo tiene que volver a aprender. Ahora, si nosotros lo agarramos ese versículo y lo ponemos invertido, lo invertimos y entonces todo lo que nosotros le pidamos al Señor, Él nos lo concederá. Es fácil, amén. Es fácil, ¿verdad? Creerlo es fácil. Pero la exigencia de Dios es: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Para que haya el cumplimiento de Él nos dará todo, tiene que haber una disposición de parte nuestra en si nosotros estamos en Él y en su palabra. Si no, hermanos, miren, vamos a estar viendo que Dios como que no nos oye. Y es que Dios nos está exigiendo a nosotros. ¿Saben que cuando yo era joven, cuando era mundano, no sé si ustedes, a ver cuántos pasaron por aquí por mundanos? No, hay unos que desde niños ya crecieron en un hogar cristiano y fueron levantándose y conocieron al Señor desde joven. Pero sabe que cuando nosotros éramos mundanos, soñábamos con tener mucho dinero y la más fácil era el Quinotáchira, el Lotocuí, el TAR y todas aquellas loterías que salían al mercado. Y saben que en aquel entonces nosotros todavía, cuando éramos mundanos, y todavía ya orábamos. Pero nosotros decíamos, rezábamos, ¿no? Y entonces nosotros queriendo manipular a Dios, tú sabes cómo es la cosa, nosotros hacíamos como Señor, si yo me saco ese Quinotáchira, Señor, yo te prometo que yo voy a dar a los pobres, yo voy a ayudar a aquel. Y uno empezaba como a meterle fe a eso, pues si se jugaba aquel tique, aquella cuestión. Y después yo entendí que habían millones que tenían la misma fe que yo, porque eran millones los que jugaban la misma lotería con la misma intención de querer un día tener mucho dinero para poder ayudar a muchas personas. Y saben que esa vagabundería, yo me convierto al Señor joven y yo en mi niñez espiritual me traje esa vagabundería a mi vida cristiana. Y entonces soñaba en mi vida cristiana, Señor, si tú me das una camioneta, Señor, yo te aseguro que voy a traer gente a la iglesia con esa. Señor, si tú me das para comprar, yo haré bolsas de comida y yo se las voy a regalar a todos y voy a hacer bendición. Señor, si... Y empezaba yo a meterle fe a aquella oración como pidiendo al Señor, Señor, dame una abundancia para yo entonces poder dar.
Gracias a Dios que nomás lo hice yo, ¿verdad? Más nadie hizo eso. Lo cierto es que la matemática de Dios no es así. La matemática de Dios es inversa en este punto. Voy a volverlos a raspar. Yo voy a citar una historia bíblica y ustedes me van a decir, pero con libertad, hermanos, con libertad. ¿Sí? Ustedes, si yo en esa historia bíblica que yo les voy a narrar, yo me estoy equivocando y ustedes me van a atajar y no, hermano, no es así. Vamos bien, ¿lo harían? Lo voy a probar. Un hombre llamado Elías, en una oportunidad, ora para que sobre toda aquella región no lloviese. Y así se cumplió. Dios le dice, bueno, vete a un arroyo. Elías se va a aquel arroyo. Y con el tiempo hasta aquel arroyo se seca. Y allí era alimentado por cuervos. ¿Vamos bien? ¿Sí saben la historia? Ok, vamos bien. Entonces, él, a una viuda que está en Sarepta de Sidón, la comenzó a prosperar. Le comenzó a dar muchos bienes. Le comenzó a prosperar para que ella tuviera tinajas de aceite, tinajas de harina, tinajas de agua. Toda la iba teniendo aquella, porque Dios iba a enviar aquel lugar a un profeta y ella tenía que mantenerlo. Entonces, para que ella pudiera mantenerlo, Dios tenía que prepararla. Muy bien. Ok. Bien. Dios le dice al profeta Elías, vete a Sarepta de Sidón. Allá hay una viuda a quien yo le ordené que te mantenga. Y aquel hombre se fue. Y entrando a la ciudad, consiguió una mujer buscando unos trozos de leña. Y le dice, mujer, tráeme agua. Y la mujer no vaciló. A pesar de que estaba en la peor crisis que estaba viviendo su tiempo, donde no había agua, donde no había alimento, donde no había nada, una escasez total, una hambruna total. Pero aquella mujer viene y sale, y entonces cuando ella va, la vuelve a llamar y le dice, mujer, me haces un pan. Me haces un pan. Y la mujer se voltea y le dice, vive Jehová delante de la presencia en que estoy, que eso iba a ser un pan para comerlo y morirme con mi hijo porque no tengo más. Pero el profeta le dice, bueno, bien, haz como has dicho, pero me traes a mi pan primero. Qué tremendo, ¿no? Lo cierto es que la mujer hizo como aquel hombre le había dicho. Como Dios le había dicho a esa mujer que fuera a alimentar a aquel hombre, no lo sé porque no lo revela la Biblia. Lo que sí revela es que Dios le dijo al profeta, yo le di orden a ella que te mantenga. Pero ¿cómo es posible que Dios le haya dicho a una mujer que no tenía ni para comer, que mantuviera a un profeta que venía de otro lugar? Nunca lo entenderemos, pero así obra Dios. Dios no está esperando que nosotros tengamos mucha abundancia para hacer una obra. Dios no está esperando que nosotros vivamos de donde ya estamos en la grandeza para probarnos y ver si en realidad nosotros seamos fieles en lo poco. Pero lo cierto es que así actúa Dios. Y una vez que aquella mujer hace aquello, entonces viene y Dios
a través del profeta, le dice, ¿sabes qué? De tu tinaja nunca va a faltar ni la harina. No está escrito allí, pero yo también le puse y el agua. Pero ¿saben qué? ¿Qué tenemos nosotros en nuestras manos para el Señor? ¿Qué tenemos nosotros para servir? Creo que tenemos más que lo que aquella mujer pudo tener. Así que no tenemos excusa ninguno de los que estamos aquí. Cuando Dios se confrontó con Moisés, una vez le preguntó, mira, ¿qué tienes tú en tu mano? Bueno, una vara, ok, suficiente. Con esa vara tú vas a ir a libertar a mi pueblo Israel. Dios nos está demandando a nosotros, y esas demandas que Dios nos está haciendo son justas. Aunque no las entendemos, Dios actúa así. Dios quiere que nosotros le sirvamos y que nuestros servicios se conviertan en obras dignas de un verdadero arrepentimiento. Nosotros estamos viviendo el evangelio más difícil de toda la historia. Y yo diría, hoy en día estamos viviendo el evangelio de la fe. Y la gente dice, bueno, es el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia, y yo vivo por fe y vivo por gracia, y al hombre no le está importando si esa gracia y esa fe tienen obras. Pero Dios está demandando obras en esa fe, con más severidad las obras que la misma fe. Es decir, que el apóstol Santiago nos la va a poner más difícil todavía. Porque él dice, si tú tienes fe y tú no tienes obras, esa fe tuya está. Eso es difícil digerirlo. Que yo me llene la boca y decir yo soy hombre de fe, pero que no tenga nada de obras con la cual yo pueda demostrar mi andar en Jesucristo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Un hombre vano, dijo el apóstol Santiago. Eres un hombre vano. Tú dices, tengo fe sin obras, y yo digo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y más aún el apóstol Santiago dice, mira, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Dios está a nosotros demandándonos obras de un hombre que fue cambiado de muerte a vida. ¿Saben que aquí lo tengo anotado? Pues de acá. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. ¿Está ahí? 1 de Corintios 5. Perdón, 2 de Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué sigue? Coloca lo que sigue. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra
de la reconciliación. Si sigue más adelante, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Miren la carga. Hay otro versículo que nos aprendimos días pasados donde dice, a ver, no me acuerdo, pero ustedes me van a recordar bien. Cada uno de vosotros lleve su propia cruz. Ok, sí. Esa cruz que Dios nos está diciendo allí que debemos de llevar, no es una cruz de peso en cuanto a sufrimiento, en cuanto a aflicción, en cuanto a dolor, a quejar, no. En otra parte, más bien el apóstol Pablo dijo, despojémonos de todo pecado, todo peso, todo aquello que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Es decir, nos quitamos todo peso, pero en cuanto a esta cruz, está hablando de una responsabilidad. Cada uno de nosotros tome su cruz, cada uno lleve su responsabilidad. Somos embajadores, como si Dios hablase por medio de nosotros. Así nosotros tenemos que hablar de reconciliación al mundo. Somos la voz de Cristo en la tierra. Somos sus manos, somos sus pies, somos su amor, somos su paciencia, somos todo. El mundo verá en nosotros es a Jesús. El mundo verá en nosotros es el Cristo que ama, el Cristo que quiere que el hombre se arrepienta. Y tenemos esa grande responsabilidad y es una obra. No es una fe solamente superficial que con la palabra la decimos porque tenemos el conocimiento. No, es el hacer, ese actuar, de que la gente vea en nosotros que ciertamente hubo un cambio. Por eso el versículo dice, ¿cómo decía el versículo cuando empezó? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y Él nos hace nuevo. Y entonces en esa nueva vida nos encomienda el evangelio de la reconciliación. Y es una grande responsabilidad que tenemos para con el Señor. Saben que cuando el Señor escribió a todas las iglesias del Apocalipsis, aquí se dio un estudio muy detallado de todo esto, pero resumo en esto. A cada una de aquellas iglesias el Señor le recalcó, porque yo conozco tus obras. Y a cada uno se las especificó, mira, tu obra es esta, y yo la conozco. Tu obra es esta. Y delante de Dios nosotros somos una carta abierta. Y Él sabe cuando nosotros hacemos excusas y Él sabe cuando nosotros ocultamos debajo de cualquier cosa nuestros talentos. Él sabe cuando nosotros nos avergonzamos en los centros comerciales, cuando andamos mirando cosas y no le hablamos a nadie de Cristo. Él sabe cuando nosotros ocultamos el evangelio. Él sabe cuando vemos a gente con conflictos y no vamos a ayudarlo. Él sabe cuando hay un enfermo y no nos preocupamos por ir a orar por él. Él sabe cuándo callamos y cuándo deberíamos haber hablado. Él sabe cuando nosotros hemos evitado meternos en el problema de ese matrimonio porque decimos, oye, ese no es mi problema. Yo ahí no me voy a meter, le voy a meter en pleito. Y cuando Dios nos está llamando a que seamos instrumentos de reconciliar ese matrimonio que está a punto de ser destruido por el diablo.
Y eso es una responsabilidad que tenemos delante del Señor y nos está demandando. Este evangelio que yo estoy hablando de estas obras, yo no estoy hablando de ley. No estoy hablando de guardiar el sábado, no estoy hablando de todas esas cosas que la gente está hablando hoy en día. Las primicias, traigan esto y vamos. No, estoy hablando de gracia. Que Dios nos sacó, Dios nos rescató. Mira, ¿sabes cuán grande es el privilegio que nosotros tenemos de que entre millones de millones Dios nos sacó de la inmundicia para que nosotros le hablemos al mundo a través de nosotros de su gracia? Pero Él nos demandará por eso. Ustedes se acuerdan en Mateo capítulo 25. Y este pasaje es bastante difícil de poderlo, pero yo voy a tratar de hacerlo suave para que no se vea tan compleja la cosa. Lo cierto es que hubo un hombre y a un siervo le dijo: mira, papá, toma, te voy a entregar 5 talentos. Y llamó a otro: mira, papá, toma, te voy a entregar 3 talentos. Y a otro siervo llamó: ¿qué está mirando? Nada. Ah, bueno, toma 1 talento. Yo me voy para Estados Unidos, yo voy a venir. Esos son hablar así, ¿no? Lo cierto es que aquel hombre se va y vuelve. Y llamó a los siervos y les dijo: mira, ¿qué hiciste con los talentos? Señor, tú me diste 5 talentos. Y yo vine y los puse a ganar premio. Y los invertí. ¿Y sabes qué? Logré recuperar y hice 5 talentos más. ¿Verdad? Sí. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, yo te voy a poner en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y así hizo con el segundo. Y el segundo también le dio buenos resultados. Digo: mira, Señor, bien fuerte, bien fiel, buen siervo fiel. Y al otro le dijo: mire, ¿qué hiciste tú con tu talento? Al que le dio uno y dijo: Señor, sabes que yo sabía que tú eres un hombre severo y que puedes recoger donde no siembras, pero yo lo que hice fue que lo enterré. Y cuando supe que venía, lo saqué. Y aquí está tu talento. Oye, mal siervo, ¿cómo es posible? Fuera. Yo te voy a decir algo y me lo voy a decir para mí. Es mejor que Dios nos reprenda hoy y que nos abran los ojos y que nos pongamos a trabajar de serio en la obra del Señor y que entendamos que el trabajo del Señor en el Señor no es en vano y que tenemos que entregarle cuentas a Dios y que hoy nosotros estemos a cuenta sobre este asunto y no esperemos si aquel día nos caiga de sorpresa y nos llevemos un pescozón de parte del Señor. Yo no sé cómo será eso. A lo mejor estaré equivocado, pero ahorita es mejor que nosotros entendamos. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, él era una iglesia cristiana. Y nosotros vemos el capítulo 1, cómo él se dirige a aquella iglesia, hablándole de cómo Dios tomó aquella iglesia y sobreabundó sobre ellos en una gracia tremenda. Y el capítulo 2 habla de cómo ellos estaban guiados por un espíritu de desobediencia y Dios los sacó de aquella inmundicia y los puso en su reino. Y así el capítulo 3 y el capítulo 5 es más fuerte todavía porque, a ver si lo tengo aquí. Efesios capítulo 5, no lo tengo, pero lo busco. Efesios capítulo 5, a ver.
versículo 14. Mi esposa, estando en la casa, me dice, pero haz bien el bosquejo para que no se te olvide nada y porque tú sabes que tú eres. Yo dije, mi amor, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dejar una cosa al Espíritu, que no van a estar en el bosquejo y de repente allá en el servicio Dios me las pondrá por el Espíritu y las diré. Y de repente alguien va a ser tocado por eso, porque no estaba en mi pensamiento, pero Dios lo trajo ahora. Y así me está pasando. Dice Efesios 5, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Que Dios le hable a una iglesia y le diga, mira, despiértate, tú que duermes, sacúdete. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro diario vivir? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos sembrando? ¿Cómo estamos cosechando? ¿Y si estamos produciendo fruto? Nosotros habíamos leído, había preguntado por el versículo 7 de San Juan 15, ¿verdad? Y entonces el versículo 8 decía, dígalo, pastor, ¿lo ven? Oye, me iba a agarrar palomar, pastor, también. Y el versículo 8 decía, en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Dios nos ha hecho grandes promesas, pero también nos está haciendo grandes demandas en cuanto a lo que Él ha puesto en nuestras manos como administración. Somos administradores de esta gracia, cada uno de nosotros individualmente. Es decir, que ninguno va a decir, no, es que toda la iglesia estamos igual. No, individualmente, cada uno tiene que individualmente entregar una cuenta individual de lo que el talento que Dios ha puesto en la vida de cada uno. Y si lo estamos produciendo, y si estamos llevando fruto, y si estamos haciendo la obra del Señor. Y es necesario que nosotros en eso nos pongamos a cuenta. Yo no sé si en diciembre, terminando diciembre, el pastor hizo una presentación acerca del proyecto de la iglesia para este año y tal vez habían como unos 20 puntos allí en ese proyecto del pastor. Eran como 20 puntos, eran bastantes. Y ahí el pastor habló de todas las cosas de trabajo para este año. ¿Saben qué? Vamos comenzando el tercer mes. Y si Dios nos agarra así, pero deberíamos de decir, pastor, vamos a pasar esa lista porque necesitamos ponernos a derecho y empezar a trabajar. No lo estamos haciendo, ni nos estamos preocupando. Pero deberíamos de ponernos, ¿verdad? Amén. Necesitamos crecer porque necesitamos llevar fruto. No podemos seguir en esta quietud de decir, ¿saben qué? ¿Cuántos no vienen los miércoles a la oración? Levanten la mano los miércoles, a ver, los que no vienen, a ver, 1, 2 nomás. No vienen, aquí hay mucha gente. Tienen que haber falta, allá está otra hermana. Ok. Los miércoles se hacían los servicios a las 5 de la tarde, pero había una allí como que, oye hermano, tú sabes que el trabajo, bueno, vamos a hacerlo a las 6. Pero tampoco vienen a las 6, yo creo que si lo ponen a las 7, dicen, no, es que es muy tarde a las 7. Lo cierto es que aún lo sencillo que venir
a reunirnos como iglesia para orar, para interceder, para buscar de Dios en comunión con todos los santos y presentar un servicio ante Dios. Y a veces se está fallando en eso. Muchos cristianos deconstruyendo los muros no le están dando esa importancia a algo tan hermoso. Y Dios quiere que nosotros comencemos a quitarnos. Ayer me puse a recordar un himno de aquellos que ya no se usan, casi no se cantan. Y decía: despertad, despertad, oh cristiano, vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivo os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, que lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Dios nos está llamando a la obra. Dios nos está llamando al esfuerzo, al sacrificio. Dios nos está llamando al trabajo, porque un día nosotros vamos a presentarnos delante de Él, y qué bueno cuando llevemos. ¿Me basta decir algo? Amén. Despertémonos de este sueño funesto que a veces cae sobre nuestras vidas si entramos en unos estados de flojera. Es lamentable que mi derecha, mi izquierda, para que no entremos en contienda, no pueda saber lo que mi derecha hace. Y por eso yo no puedo ponerme a decir tantos testimonios de lo que uno puede hacer, porque sería mal, pecaría. Pero yo sé que Dios sabe lo que hago en secreto. Y qué bonito es que nosotros entendamos que Dios sabe lo que hacemos en secreto. Cuando nosotros hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, eso es hacer la voluntad de Dios. Hay un pasaje que me lo estaba aprendiendo, está en Segunda de Crónicas, capítulo 15. Creo que el versículo 7 lo colocas, mi hermano. Segunda de Crónicas 15, 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y quiero terminar con este versículo que está en Hebreos 6, 10 en adelante. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y el versículo 15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 10, 36 dice:
porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Si lo invertimos, entonces diríamos que si queremos la promesa de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Amén. Queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas, en la iglesia, a nuestro alrededor, en nuestra familia. Pues empecemos a hacer las primeras obras. Empecemos a trabajar, empecemos a hacer. Si no lo estábamos haciendo, hoy es tiempo de que comencemos, porque un día le tenemos que entregar cuentas a Dios. Escuchen esto. Si en esto me equivoco, a lo que terminen ustedes me llaman y me corrigen. No, hermano, usted se equivocó y se echó un tremendo pelón. Ok, bien. Pero yo digo, hay un libro allá que está escribiendo nuestras obras. Y un día ese libro también se va a ver si lo que hicimos para bien o para mal. Si tus obras han sido injustas, si tú estás en división con tu hermano porque tú eres opositor y tu hermano es chavista, y no se tratan en la iglesia, y si se tratan de lejitos porque la política los dividió, póngase a cuenta con Dios. Póngase a cuenta con Dios. Y saque esa basura de su vida, que Dios no vino aquí a meter política dentro de la iglesia y a andar haciendo divisiones. Saque eso de allí. Una vez le dije a un hermano, ¿sabe que en la estatua de Nabucodonosor una parte era de barro y una parte era de hierro? Y nosotros no somos ni del barro ni del hierro. Somos de la roca que fue cortada con una mano que nadie sabe y que iba a destruir aquella imagen. Porque la iglesia del Señor es un cuerpo aparte del mundo y de todo lo que existe en el mundo. Porque nosotros somos pueblo escogido, linaje escogido. Una nación santa. Y qué hermoso es saber que a Él le tenemos que entregar un día de lo que Él nos entregó, resultados positivos. Obras dignas de un verdadero hombre que una vez conoció al que vive por los siglos de los siglos. Y de que el mundo vea en nosotros que ciertamente nosotros somos hijos de luz, hijos del Rey. Que la gente vea en nosotros que sí somos gente que amamos, que tenemos misericordia con aquel. Que podemos ir a aquel que está desesperado y tener una palabra de Dios para su vida. Que podemos orar por aquel que está en dificultad. Que podemos salir y empezar a reconciliar al mundo con Dios. Somos nosotros los que tenemos la palabra. Eres tú, mi hermano. Eres tú, mi hermana. Hoy Dios te está llamando a que tus obras se levanten. Dios no es injusto para olvidar tu obra. Aleluya. Dios quiere que nosotros, con corazones sinceros, podamos hacer la obra que Él nos ha pedido hacer. Y que estemos prestos, siempre dispuestos a actuar cuando nos demanda hacer la obra. Que cuando nos llaman un hermano, mira, sabes que tengo este problema, estoy aquí accidentado y salir, espérame. Que cuando el hermano está, mira, hermano, sabes que estoy aquí en esta situación, tú puedes, sí, ya espérame. Que cuando el hermano sabe que el hermano puede venir a orar por mí, estoy pasando por una situación crítica, sí, yo voy.
Qué hermoso es cuando ni aún un hermano no lo llama, cuando el Espíritu le pone a uno que uno vaya a aquel lugar y uno llega y aquel hermano se sorprende y dice, wow, como que te envió Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, frutos, frutos. Padre, gracias te damos porque tu palabra, Señor, nos exhorta cada día que nosotros no solamente digamos que somos gente de fe, sino que con nuestras obras demostremos que nuestra fe es verdadera. Ayúdanos en el tiempo que nos resta sobre esta tierra. Sabemos que es corto. Todos estos acontecimientos mundiales que están pasando están hablándonos de que tu venida está cerca y nosotros, esa es nuestra esperanza. Te esperamos, Señor. Qué bueno que tú nos encuentres trabajando en tu obra, sirviéndote aún. Que vivamos en esa esperanza. Ayuda a cada hermano de esta noche, en esta mañana, a que tome en consideración estas palabras que vienen de tu parte. Y que pongamos las manos en el arado. Y que comencemos a trillar esa tierra árida de este mundo con tu semilla de amor. Sabemos que una parte va a caer en un terreno malo, una parte va a caer en el camino, una parte va a caer entre espinos, una parte va a caer en pedregales, pero sabemos que una parte caerá en buena tierra. Y esa palabra va a producir fruto al 100%. Pero nosotros queremos trillar, esparciendo tu palabra, Señor, de amor, de misericordia y de gracia a estas almas que están perdidas. Oh, te damos las gracias, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén.